Vamos a tratar de ser lo más breve posibles, pero es importante que tratemos de entender, y yo trataré de explicar de la mejor manera posible lo que Dios quiere que nos llevemos hoy con su palabra. Creo que muchas veces, si no es que casi todo el tiempo, miro a los cristianos que hemos sido convertidos. La mayoría de nosotros hemos salido del catolicismo, ¿va? Y otros hemos salido de otras religiones, pero en su mayoría creo que nosotros como hispanos hemos salido de ahí y estábamos acostumbrados a ir a misa una hora y media cuando mucho, y ya estábamos desesperados. Pero íbamos, escuchábamos según nosotros el sermón, el mensaje, y adorábamos, cantábamos según nosotros, y salíamos igual. No había ningún cambio, no había ningún empuje los unos de los otros para hacer algún cambio, ser mejores personas, ser mejores ciudadanos. ¿Y saben cuál es la tristeza de todo eso? La tristeza más grande es que hemos salido de allí y nos hemos metido en otro lado. Decimos ser diferentes, pero hacemos las mismas cosas. Llegamos, cantamos alabanzas, leemos la Biblia, sabemos una que otra cosa, pero no hay un empuje de parte de nosotros en cuanto al compañerismo para hacer un cambio. Y cuando digo empuje, estoy hablando de exhortación. La exhortación que la palabra de Dios nos enseña nos dice que tú y yo debemos ser mejores personas porque en Cristo Jesús vivimos. Y cuando yo te estoy diciendo que tú debes de ser una mejor persona, es no nada más con palabras. La exhortación dice que yo debo decirte, hacer el cambio en tu vida y enseñarte cómo. Enseñarte cómo. O sea, que yo debo de estar viviendo lo que te estoy predicando a ti. Y tú debes estar viviendo lo que le estás predicando a otra persona. La iglesia debemos estar viviendo lo que decimos ser, un pueblo santo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar. El anuncio que alguien nos dio fue lo que nos trajo a este lugar. O sea, el Evangelio. Y eso es lo que tú y yo debemos estar haciendo. Y para anunciar el Evangelio, tú y yo necesitamos conocer el Evangelio. Necesitamos leer, estudiar, practicar el Evangelio para poderlo anunciar. Porque no es el mensaje mío que yo quiero comunicarte a ti hoy. Es el mensaje de Dios. Y cuando tú estás comunicando el mensaje, no debe ser el mensaje tuyo, es el mensaje de Dios para las naciones, para los corazones quebrantados, para aquellos que escuchan la voz de Dios y quieren hacer un cambio de vida, quieren hacer un cambio de perspectiva para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jesús está tratando de comunicar aquí en el yo soy la resurrección y la vida. La semana pasada estuvimos hablando de yo soy la vida. Y de hecho nosotros ya sabíamos que sin Jesús, tú y yo no somos absolutamente nada. En Jesús es que tú y yo vinimos a tener valor los unos para con los otros y en especial para con Dios. En especial para con Dios, porque antes de Jesús tú y yo enemigos éramos de Dios. ¿Qué hacemos con los enemigos? Los eliminamos. Y eso es lo que Dios dice va a hacer con sus enemigos en el futuro. Los va a eliminar. De hecho, Juan 3:17 dice que el que no conoce, el que no sabe,
ya ha sido condenado, porque no ha reconocido al Hijo de Dios que vino a dar su vida por él. De la misma manera, quienes conocemos a Jesús, ya estamos en gloria, ya tenemos la vida eterna, ya estamos viviendo como Dios manda y dice, o debemos de estar haciendo esas cosas. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús les dice estas palabras y dice así: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Jesús ahí estaba hablando Jesús ahí estaba hablando con una de estas mujeres que había ido a encontrarle y había ido con él. Si nos regresamos a leer desde del versículo 1 del capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que Lázaro estaba enfermo. María y Marta mandaron avisarle a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, que si podía llegar a verle. Y ellas tenían la esperanza de que Jesús pudiese llegar y Lázaro no empeorar y poderle sanar. Pero al leer la escritura nos damos cuenta de que Jesús, aun cuando escuchó la noticia de que Lázaro estaba enfermo y era una persona a quien él amaba, estas personas él amaba mucho, me imagino que pasaba mucho tiempo con ellos, estaban cerca de Jerusalén. Él ahí se quedó todavía 2 días más en el lugar donde estaba. Y hay unos pasajes claves que quiero comunicar contigo en cuanto a esto, porque automáticamente nosotros al leer que Jesús, al escuchar la noticia, se quedó 2 días más, hey, tu amigo está enfermo, es como que no te importa. Nosotros si nos hablan y nos dicen, hey, tu papá, tu mamá, tu hijo o alguien de tu familia está en el hospital, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros dejamos lo que estamos haciendo y vamos directamente al hospital, porque uno de nuestros seres queridos está en el hospital. ¿Sí? Y entonces comenzamos a pensar de esa manera, pero nosotros miramos que el versículo 4 del capítulo 11 nos dice, oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad de Lázaro no era para que Lázaro se quedara en la tumba. No era para que Lázaro muriera y ya no se supiera más de Lázaro. Jesús mismo está diciendo, esta enfermedad que está sucediendo aquí, este asunto, es para la honra y gloria de Dios, es para que yo, dice Jesús, sea glorificado y Dios sea glorificado en las obras que yo hago en su nombre. En otras palabras, Lázaro ya estaba muerto. Lázaro ya estaba muerto. Y ahí es donde Jesús está anticipando el tiempo, está viendo qué es lo que va a suceder y todas estas cosas, porque me imagino que sí le dolió a Jesús que su amigo querido se fuera y muriera y pasara por la enfermedad, la muerte. Lo vemos más adelante en el capítulo. Pero otro versículo que también nos dice algo al respecto es el versículo 6. Cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, que nos da referencia al versículo 4, que era para glorificar a Dios, era para que la obra de Jesús, el milagro que iba a ser hecho, diera a conocer a Jesús como la persona que él decía que era. O sea, el Mesías, el Cristo, el ungido, aquel que había venido a dar su vida por la humanidad. Nos vamos más adelante en el capítulo, más o menos casi al final, y nos damos cuenta que este evento que sucedió aquí, el de yo soy la resurrección y la vida, fue la última gota que derramó el vaso. Porque para el final del capítulo, los fariseos y religiosos, el sumo sacerdote y todas estas personas toman una decisión. El sumo sacerdote llega a la conclusión de que
Es mejor que muera una persona por todo el pueblo y no todo el pueblo perezca por una persona. Y ya sabemos de qué está hablando. Desde entonces ellos planearon deshacerse de Jesús. Desde entonces ellos planearon matar a Jesús para que el pueblo no fuera echado abajo por el gobierno actual que los gobernaba. Pero Jesús tenía algo en mente con yo soy la resurrección y la vida. Jesús quería afirmar la fe de aquellas personas que iban a estar a su alrededor. Jesús quería afirmar la fe de sus discípulos, porque lo que se les aproximaba no era cualquier cosa. Y ellos necesitaban estar listos, ellos necesitaban estar preparados. La enfermedad de Lázaro, aunque lo llevaría a la muerte física, sería utilizada por Dios para manifestar su poder y dar gloria a Jesús, quien podemos ver en la Escritura, le resucitó de los muertos. ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto cuando Jesús y sus hermanas, las hermanas de Lázaro, fueron a la tumba para resucitarle? Podemos ver en el capítulo más adelante que Lázaro ya tenía 4 días de muerto. 4 días. La hermana de Lázaro le dice: no, Señor, no mandes quitar la piedra, ya huele. ¿Qué le dice Jesús? ¿Crees esto? Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que crea esto no morirá jamás, sino que tendrá vida eterna. Y sabemos que Jesús resucitó a Lázaro. Jesús oró al Padre, la piedra quitada, y mandó a Lázaro que saliera de la tumba, y salió Lázaro de la tumba envuelto en vendas y todas esas cosas que les hacían a los muertos en aquellos tiempos para llevarlos a la sepultura. Pero Lázaro volvió a la vida. ¿Qué significa resucitar? Resucitar simplemente significa que hay un levantamiento, recuperar. Significa que hay una recuperación de algo. Resucitar, o sea, volver a la vida. En este caso, volver a la vida. El único que tiene el poder para traer a los muertos a la vida es ¿quién? Es Dios. Es el único que puede hacer tal cosa. Podemos ver en otras partes de la Escritura que personas fueron resucitadas al Dios usar estas personas para llevar a cabo tal milagro. Nosotros podemos ver allá en Primera de Reyes capítulo 17, de los versículos 17 al 24, cómo Elías resucita al hijo de una viuda. El hijo de esta viuda había enfermado, y la viuda manda traer a Elías para ver si puede hacer algo por ella, porque es el hijo que ella tuvo, el único hijo que ella tuvo, y no lo quiso perder. Y Elías resucitó a este hijo, le resucitó el hijo a esta viuda. En Segunda de Reyes capítulo 4 versículos 18 al 37 nosotros encontramos a Eliseo, que fue el discípulo de Elías, que resucita al hijo de la sumita. También, haciendo la obra de Dios, resucita al hijo de esta mujer. En Hechos capítulo 9 versículos 36 al 43, Pedro, el discípulo que negó a Jesús, resucita a Dorcas, una mujer que abundaba en buenas obras, que había fallecido, y Pedro la resucita. En Hechos capítulo 20 versículos del 6 al 12, Pablo resucita a un joven que, quedándose dormido mientras estaba Pablo predicando, se cayó del 3er piso y cayó muerto abajo, y Pablo fue y le resucitó. O sea que no era cosa extraña para estas personas escuchar o ver en la Escritura, de acuerdo a la obra de Dios, que tal cosa podía ser posible.
Pero lo que Jesús está haciendo aquí es que está trayendo a alguien a la vida de 4 días de muerto. El cuerpo ya estaba en proceso de descomposición. El cuerpo ya no estaba como recién muerto, como podemos decir. Ya estaba en proceso de descomposición. Estos hombres fueron el medio que Dios utilizó para volver esas personas a la vida, lo cual aún en la actualidad sigue dando honra y gloria a Dios, porque el único que puede dar vida es Dios. Lo que podemos ver en la Escritura no es solo el poder de Dios volviendo personas a la vida, sino es el poder de Dios, sino que Él es el autor de la vida y el responsable de la resurrección de cada uno de los que creen en Él. Solamente Dios puede hacer tal cosa. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él no perecerá jamás. El propósito de Dios en mandar a Jesucristo a la tierra fue para dar vida eterna. Un concepto que a veces no alcanzamos nosotros a entender. Yo creo que en su mayoría no lo alcanzamos a entender. El don de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesús y aceptan el sacrificio hecho por ellos en la cruz. Esta vida no es simplemente vida, como la que mayormente tú y yo conocemos en el mundo. La vida que en Cristo Jesús tenemos es una vida que tiene calidad. Al mismo tiempo es en cantidad. Porque mira, desde que tú conociste a Jesús y has comenzado a hacer un cambio para bien, ¿no tienes una mejor calidad de vida? ¿No comienzas a notar que necesitas ciertas disciplinas en tu vida para poder vivir mejor? Hay ciertos hábitos y ciertos vicios que antes tenías que ahora en Cristo Jesús no tienes, y eso te da una mejor calidad de vida. El Espíritu Santo que está en ti te lleva a vivir una mejor calidad de vida, porque la vida que ahora tienes es para la honra y gloria de Dios. Al mismo tiempo, esta vida no es por unos cuantos años. Esta vida es ¿por qué tanto tiempo? Por la eternidad. Lo cual nos lleva a notar que es una vida en calidad y una vida en cantidad. La vida eterna no está asociada con el tiempo. Eso nosotros, y es ahí la razón por la cual no podemos nosotros meramente entender, porque la vida eterna no está asociada con el tiempo. Cuando Jesús está hablando de yo soy la resurrección, quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él como la vida, pero no tiene nada que ver con el tiempo. La eternidad no tiene que ver con el tiempo. Es por eso que no la podemos vivir en este mundo. Va a ser en el futuro, y en el futuro nuevo, juntamente con Jesús y con Dios. La vida eterna puede funcionar fuera del tiempo y dentro del tiempo. Fuera del tiempo, con Jesús en gloria en la eternidad, y en tiempo, porque desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tú y yo comenzamos a vivir la vida eterna que Cristo nos ha compartido. El enfoque de la vida eterna no está en nuestro futuro, sino en nuestra posición actual con Cristo. Y tú y yo debemos pensar en cuál es nuestra posición actual con Cristo. Estas personas que estaban alrededor de Jesús mientras Jesús resucitó a Lázaro, era para que se pusieran a pensar y ponerse a ver cuál realmente era su relación con Dios. Jesús dice, ¿tú crees esto? Porque María y Marta y las personas que estaban ahí a su alrededor, de la manera que están dialogando con Jesús, ellos no creían que Jesús podía resucitar a Lázaro, o sea, sacarlo de la tumba, caminando, vivito y coleando, como se dice.
no es un evento común. No es algo que nosotros miremos. Y te aseguro que si nosotros miráramos tal acontecimiento, estaríamos un poco chiviados, un poco espantados, anonadados, de que vimos a una persona muerta y nosotros sabíamos que estaba muerta y vimos como alguien la resucitó y la trajo de regreso a la vida. Yo casi puedo asegurar que nosotros tendríamos miedo en acercarnos a esa persona, porque no es algo común. Ahora, en Cristo Jesús es una realidad. Y eso es lo que Jesús quiere que tú y yo entendamos aquí. Eso es lo que quería que ellos entendieran en aquel tiempo, que en Él hay seguridad, que en Él hay todas estas cosas que Dios dice en cuanto a sus promesas, que son un hecho. En Juan capítulo 17, versículo 3, nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Juan capítulo 17, versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Está hablando de sus discípulos, está hablando de sus seguidores. Él es la vida eterna, y esa vida eterna es compartida con quienes deciden seguir a Jesús. No es una vida cualquiera. En Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? Y lo mismo es para nosotros. ¿Te acuerdas que en las enseñanzas pasadas te dije que tú y yo hemos visto a Jesús? No literalmente, pero si nosotros prestamos atención a la Escritura y estamos tratando de vivir la Escritura, vamos a ver a Jesús actuar en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean, que están tratando de vivir aplicando las Escrituras. Y Jesús dice: si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. ¿Cómo puedes decir que no me conoces o que no conoces al Padre? Hay una promesa para todo aquel que se esfuerza por vivir la voluntad de Dios. Hay una promesa, y esa promesa la encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. ¿Cómo vamos a llegar a la vida eterna? ¿Cuál es el último paso para comenzar a experimentar la vida eterna, la cual en nuestras cabezas es hasta incierta? Como que no podemos alcanzar a creer. No, dijo Joel, nuestras mentes finitas no nos permiten pensar tanto así. Pero el último paso para alcanzar esa vida eterna es la resurrección. En la resurrección tú y yo seremos como Él es. ¿Dónde está Él? Está sentado a la diestra de Dios. Seremos como Él es y estaremos listos para estar con Dios por toda la eternidad. Y esto únicamente es en la vida eterna, al lado de Dios. Mira, una de las preocupaciones más grandes que el ser humano tenemos es la muerte. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos es la muerte. Y yo creo que la preocupación es la preocupación más grande, porque no es algo que tú y yo podemos solucionar. Nosotros nos enfermamos y tratamos de buscar una solución. Nos tomamos un tecito, le pedimos a alguien un remedio, vamos al doctor, vamos al hospital, nos enfermamos gravemente y hay una operación, qué sé yo, nos amputan una pierna, pero le buscamos solución. ¿Cuál es la solución de la muerte? No hay. La muerte no tiene solución.
Y creo que ahí es donde nosotros nos preocupamos en gran manera. Algunos decimos, la muerte no me preocupa porque ya sé que no tiene solución, pero en cierto sentido sí estamos preocupados, porque algunos no sabemos a dónde vamos a ir. Algunos nos atrevemos a pensar que esto no puede ser todo lo que tú y yo podemos vivir en este mundo. Tiene que haber algo más. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros sabemos cuál es la respuesta a la muerte. Y la respuesta a la muerte es Jesús. Porque Jesús es la resurrección y la vida, y el que esté en Él no perecerá jamás, no morirá. Algunos nos hemos hecho a la idea que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no te preocupes. Pues somos buenas personas. No hacemos a nadie mal. Si es que Dios nos va a tener que perdonar. Otros hemos optado por ignorar tal acontecimiento y vivimos según nuestro criterio a lo máximo, haciendo y deshaciendo a nuestro gusto. Hay un tercer grupo de personas a quienes la palabra de Dios ha alcanzado. Estos han decidido confiar en su Salvador, quien ha venido a rescatarles, a reconciliar sus vidas con el Creador de todas las cosas, reconciliar sus vidas con el Creador. Esto significa que la criatura regresa a su dueño original. La palabra reconciliar da la indicación en el sentido que aquello que se perdió regresa a su dueño original. ¿Quién te hizo? ¿Quién te formó? ¿De quién eran las partes que te llegaron a formar? De Dios. Y nos alejamos. Pero Jesús vino a buscar y salvar aquello que se había perdido, lo cual nos lleva al dueño original, al dueño de todas las cosas, que es Dios. Y ahí es donde nosotros perdemos todo el temor para todas las cosas, sabiendo que con Dios lo tenemos todo. Al mismo tiempo sabiendo que sin Dios no tenemos absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo nos vamos a llevar en cuanto a esta palabra de yo soy la resurrección y la vida, para hacer un cambio a nuestras vidas? Porque la palabra, el tema nos sigue diciendo Jesús y yo. Y si vamos a ser Jesús y yo, quiere decir que Jesús es la resurrección. Yo ya resucité juntamente con Cristo, porque mis pecados fueron puestos juntamente con Cristo en la cruz. Yo morí juntamente con Cristo porque su sacrificio acepté, lo cual me trajo a la salvación. Entonces, punto número 1. La resurrección no es un acontecimiento, es una persona. La resurrección de Jesús no es solo un acontecimiento que sucedió en el pasado, o sea, hace unos 2000 años atrás. Significa que es para los creyentes la persona de Jesús. Quienes vivimos en Jesús estamos viviendo la resurrección del nuevo yo, de la nueva criatura que en Cristo Jesús está siendo transformada. Jesucristo es el que puede hacer tal cosa. La resurrección es una realidad que transforma, generando esperanza de una vida nueva y eterna. De igual manera confirma la identidad divina de Jesús, demostrando que Él es quien dice ser y tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Quién o dónde o en qué tiene la confianza quien cree en Jesús?
¿En quién o dónde o en qué tiene la confianza quien cree en Jesús? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que nos hizo. Él nos hizo renacer, o sea, Dios nos hizo renacer por medio para una esperanza nueva, por medio de Jesucristo. ¿Quién es qué cosa? La resurrección y la vida. Solo en Él hay esas cosas. Ahí es donde está nuestra esperanza. En la obra que Jesús ha hecho por nosotros y en la obra que Jesús está haciendo en nosotros es donde está la esperanza de quienes creemos en Jesús. Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Dónde vamos a ir tú y yo cuando muramos? Cuando dejemos este lugar, a la gloria. La esperanza de gloria, y esa únicamente la vamos a encontrar en Cristo Jesús. La resurrección no es un acontecimiento, el acontecimiento ya sucedió con Jesús. Tú y yo tenemos que confiar en Jesús, vivir en Jesús y estar en Jesús. Y vamos a llegar a ese punto donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La identidad del creyente, ¿dónde está? Nuestra identidad está únicamente en Cristo Jesús, pues es a través de Él que, número uno, somos convertidos a una nueva vida, somos convertidos a una nueva criatura. El número dos, es en Él que somos adoptados a la familia de Dios. Y número tres, es en Él que somos perdonados y justificados. Nuestra identidad está completamente en Él. Cuando nosotros nos retiramos o nos apartamos de Jesús, perdemos la identidad que como hijos de Dios o cristianos debemos tener. En Gálatas capítulo 3, versículos del 25 al 29, dice lo siguiente: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Primeramente aquí nos dice que si tú y yo estamos en Cristo, ya no estamos bajo ayo. Y me puse a buscar un poquito, ¿por qué dice ayo? Esa palabra no la reconoce el diccionario. Pero ayo en aquellos tiempos, quiere decir como un tutor, como alguien que cuida a un niño. Al niño se le tiene que decir qué hacer, qué no hacer, a dónde va, sí o no. Tú y yo estamos en Cristo. No estamos bajo ayo. Los judíos, en este caso, estaban bajo el ayo de la ley. La ley les decía exactamente qué hacer y por qué hacerlo y cuándo hacerlo. La ley era su ayo, la ley era su tutor. Estaban cautivos a la ley. Si la ley no decía, ellos no debían hacer. Si la ley decía, más valía que hicieran. En Cristo Jesús hemos sido libres. Libres para relacionarnos con Dios. Y Dios nos da la sabiduría y el entendimiento para tú y yo hacer las cosas bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo podamos reconocer cuál es la voluntad de Dios. Ya no estamos bajo el ayo.
Ya no estamos bajo el tutor. Tú y yo tenemos la inteligencia para comunicarnos con Dios, se llama Espíritu Santo, y poder saber qué necesitamos hacer, cuándo lo necesitamos hacer y dónde necesitamos hacerlo. Todos son hijos de Dios. ¿Quién son todos? Todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús son hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo hemos sido revestidos. O sea que Cristo es nuestra identidad. Cristo es nuestra vestimenta. Es por ejemplo, nosotros podemos ver la vestimenta de ciertas personas y nos podemos dar cuenta más o menos de dónde son. Si son mexicanos, si son de Sudamérica, si son de Guatemala, por la manera en que visten la ropa que traen. Oh, son americanos, oh, son de cierto lugar. Nos damos cuenta por la manera en que visten. De la misma manera, si tú y yo somos de Cristo necesitamos estar revestidos, lo cual nos da a conocer como hijos de Dios, como creyentes, seguidores de la fe. En Él está nuestra identidad, porque somos uno en Cristo Jesús. Linaje de Abraham somos, hijos, o más bien, miembros de la familia de Dios. Punto número 2. Con Cristo la muerte no es más que un sueño. Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 11: vamos para ir a despertar a Lázaro. Y no es únicamente en este pasaje donde se habla de la muerte como un sueño. Esto solía hacerse bastante en la escritura, de acuerdo a la cultura. Usaban mucho el dormir o el sueño para decir que aquella persona había fallecido. Cuando la Biblia nos dice que una persona está dormida, en relación con la muerte no significa literalmente que duerme. El sueño es solo una manera de describir la muerte, porque un cuerpo muerto da la apariencia de estar dormido. Y tiene sentido. El sentido no solamente es que da la apariencia. Jesús dice: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús les dice a sus discípulos: vamos para despertar a Lázaro. Sus discípulos le dicen: ok, no hay problema. Si solamente duerme, entonces sanará. La enfermedad no lo matará. Y luego Jesús les declara: no, Lázaro ha muerto. Pero me alegro, dice Jesús. No se alegraba porque Lázaro hubiera muerto. Se alegraba porque sus discípulos iban a ver el milagro en la obra de Dios de la resurrección de Lázaro, para afirmar su fe y pudiesen seguir la voluntad de Dios aun cuando Jesús ya no iba a estar con ellos. Y es lo mismo hoy en día. ¿Dónde está Jesús? Algunos podemos decir: no sé. La Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios. Si Jesús no está aquí entre nosotros, ¿qué estamos haciendo? Si Jesús no está aquí, entonces tú y yo aquí estamos en vano. Jesús está aquí porque yo me identifico con Él. Su pueblo se identifica con Él. Su pueblo nos identificamos con Él, tratando de vivir como Él manda y dice. Y Dios dice que donde está su pueblo haciendo su voluntad, Él ahí está en medio de ellos. Entonces, si Jesús no está aquí, tú y yo aquí estamos en vano, haciendo nada, perdiendo el tiempo.
Ahora, una nota. Al momento en que morimos, enfrentamos el juicio de Dios, si es que no estamos en Cristo Jesús. Enfrentamos el juicio de Dios, como nos dice Hebreos. Para los creyentes, el estar ausentes del cuerpo es presentes con el Señor. Para los incrédulos, la muerte significa un castigo eterno. El que cree en Cristo no morirá jamás, pero el que no cree será condenado. Es cierto, tú y yo debemos creer en los milagros que nosotros podemos ver que Jesús hizo, y es lo que Jesús quiere afirmar con sus seguidores. Pero también la realidad es que si tú y yo no predicamos el mensaje tal como Jesús lo predicó en ese tiempo, muchos irán con incertidumbre y al castigo eterno es que llegarán. En la resurrección, este cuerpo es despertado. Si es que en Cristo Jesús duerme. Porque en Cristo Jesús nuestra muerte es solo un sueño. Dios lo levantará cuando sea el tiempo, despertará ese cuerpo y lo transformará en un cuerpo eterno que poseerá la persona por la eternidad. O sea, tú y yo lo poseeremos cuando Dios nos resucite. Podemos vivir confiadamente haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que al llegar el tiempo Él nos despertará y nos dará un cuerpo nuevo, listo y preparado para estar con Él por toda la eternidad. Punto número 3. La victoria en Cristo es una realidad en el presente. La victoria en Cristo es una realidad en el presente. La razón por la cual es una realidad es simple y sencilla. Jesús ya venció al pecado. Jesús ya venció la muerte y el mal a través de su sacrificio en la cruz, y al tercer día, la resurrección. Estas personas se miraron perdidas que habían crucificado a Jesús. El diablo se vio derrotado porque Jesús murió en la cruz, y al morir Jesús ellos pensaban que habían ganado, pero al tercer día Él resucitó. Y ahí es donde está nuestra victoria. Como nos dice Romanos, ¿dónde está muerte, oh muerte, tu aguijón? O sea, la muerte ya no tiene dominio sobre quien cree en Jesús, porque la muerte no nos puede detener. Hacer una realidad de esta victoria implica, número 1, aceptar a Jesucristo como tu Salvador. O sea, reconocer el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz y creer en Él, así como Él nos dice creer, así como creyó Marta y María, así como creyó Lázaro, y Él llegó y resucitó a Lázaro. Número 2, vivir en comunión con Él mediante su Espíritu Santo. O sea, que nosotros vayamos siguiendo sus pasos, que nosotros hagamos su voluntad en todo tiempo y en todo lugar, que lo tomemos en cuenta para hacer las cosas en nuestra vida de día y de noche. Y número 3, se nos ha dado el poder para vivir en santidad y esperar una eternidad gloriosa. Nadie podemos decir que no podemos vivir la vida en Cristo. Nadie podemos decir que no tenemos la capacidad de vivir la vida que Dios quiere que vivamos, porque Él nos da el poder, Él nos da la autoridad en su Espíritu Santo para poder hacer tal cosa. Día tras día nos va fortaleciendo. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Dios. ¿Por medio de quién?
por medio de Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vencemos al mundo si creemos en Jesús y hacemos lo que Él dice y nos manda. Ahora, por último, en conclusión, lo mismo que se le preguntó a esta mujer: ¿crees esto? ¿Crees esto? Y lo que Jesús aquí está preguntando: ¿crees que la resurrección de tu alma está en Cristo Jesús? ¿Crees que la muerte en Cristo Jesús no es más que un sueño y que Él te despertará cuando sea el tiempo? Porque si así es, no hay ninguna preocupación para quienes estamos en Cristo Jesús. Contentos deberíamos ir a la muerte, porque es a Cristo Jesús a quien vamos a ver. Para comenzar, o más bien para seguir viviendo la eternidad que Él dice que tenemos. ¿Crees que la victoria de Cristo Jesús es una realidad en tu vida? O sea, que Cristo ya venció el pecado, que Cristo pagó por tus pecados en la cruz, y con lo que ahora puedes vivir, tú lo puedes vivir victoriosamente, aunque a veces no parezca. Y déjame decirte que si nosotros no creemos estas cosas, vamos a batallar en nuestra vida cristiana. ¿Cómo nos vamos a convencer tú y yo de que estas cosas son una realidad? Leyendo la vida de Jesús. Las obras que Él hizo, no las hizo simplemente para que tuviéramos algo interesante que leer. Él las hizo y las llevó a cabo para honra y gloria de Dios y para darnos esperanza y animarnos a vivir la vida que agradaría a Dios. En todo tiempo y en todo lugar. No hay otra manera de vivir la vida. Si decimos creer en Cristo Jesús, necesitamos arraigarnos a las cosas que Dios nos ha dicho hacer. Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí no morirá jamás. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu infinito amor que para con nosotros has tenido, mi Dios. Tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido escuchada, mi Señor, y no podemos salir de este lugar así como entramos. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, a testificar de ti, a hablar de ti, que otros puedan llegar a conocerte. Señor, hemos venido a que nos bendigas con tu presencia. Y hay muchas cosas que nos estorban para vivir de acuerdo a tu voluntad. La única solución es tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien a casa. Ayúdanos a disfrutar del compañerismo. Y mi Señor, el siguiente paso que vamos a tomar aquí en observar
la cena del Señor, mi Señor. Ayúdanos a tomarlo con reverencia. Ayúdanos a darle la obediencia que necesita para que tú seas honrado y glorificado. Trabaja en nuestros corazones, mi Señor, que te queremos agradar, porque es en Cristo Jesús. Amén.